Hay una zona de confort que es la más dura en el ser humano, que es cómo te has definido a ti mismo que eres. Cómo te has definido quién eres. Los procesos mentales que te hacen pensar que tú no puedes ir más allá, que hay ciertos obstáculos que son demasiado grandes para ti, o que tú eres demasiado pequeño para ellos. Y es mi experiencia personal que esto no es así. Obviamente no implica que hagamos cosas absurdas, simplemente implica que lo que nos parece imposible puede pasar, como decías tú, Juan, a improbable y después a posible. El libro es un viaje interior. Es verdad que hay dos viajes, hay un viaje exterior que tiene que ver en Grecia, que tiene lugar en Grecia, y hay un viaje interior que es el que más me importa. La envoltura del regalo es el viaje externo, el regalo es el viaje interno. La experiencia que tengo en los viajes interiores, que es el campo que más me puede apasionar, es la siguiente. Cuando tú viajas al interior, descubres dos cosas. Lo primero que descubres es que te vienes contando una milonga desde que eras pequeño, y esa milonga, el problema es que te la has creído. Cuando estudié psicología clínica durante la carrera de medicina, yo tenía en aquella época, cuando estudié esta asignatura, tenía 19 años. Y la profesora, en un momento determinado, la profesora de psicología clínica, profesora titular, dijo: a los 7 años la personalidad está totalmente determinada. Claro, yo dije esto seguro que no he entendido bien. Pues yo tenía 19. Esperé a que acabara la clase, me acerqué y dije: profesora, quiero hablar con usted. ¿Qué desea? Era una mujer un poco distante. ¿Qué desea? Tengo mucha prisa. Bueno, es que es importante. Bueno, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Pero me ha parecido entender, pero seguro que he entendido mal, me ha parecido entender que ha dicho usted que a los 7 años la personalidad está totalmente determinada. Me miró y me dijo: es eso exactamente lo que he dicho. Digo: pero entiéndame, yo tengo 19 años y quiero cambiar muchas cosas de mi vida. Me miró y me dijo: es tarde. Vosotros imaginaros que yo me hubiera tragado esa milonga. Lo que tú crees, lo creas. Porque lo vives como una certeza incuestionable. Pues todos nosotros arrastramos lo que se llaman narrativas, es apasionante cómo se generan en los lóbulos prefrontales del cerebro. Generamos narrativas y la mayor parte de esas narrativas que las vivimos como realidades incuestionables son profundamente limitantes. Y nos hacen decir a veces: yo soy así, yo no puedo. A mí no me importa no poder tirar una pared de aquí, pero sí me importa poder hacer frente a ciertos desafíos de mi vida. ¿Por qué tengo que sentirme bloqueado, incapaz, incompetente, inseguro, cuando dentro de mí tengo recursos para hacerle frente? ¿Por qué? Porque hago caso a esa narrativa. Pero no solo está la narrativa que nos contamos. Lo más importante es lo que esa narrativa tapa. Hay una historia muy sencilla, probablemente muy antigua, de un rey hindú que iba en su carroza por un camino y se encontró con un mendigo que estaba durmiendo. Entonces el rey le dijo al cochero que parara, se bajó e introdujo en el bolsillo de aquel mendigo una esmeralda de extraordinario valor, pensando que el momento en el que se despertara, este hombre descubriría que acababa de pasar de la pobreza más absoluta a una riqueza incuestionable. El tiempo pasó y por casualidad el rey volvió a pasar con su carroza por el mismo camino y vio al mismo mendigo con más edad, más mayor, más avejentado, pero igual de pobre. Entonces el rey paró, le dijo al cochero que parara, se bajó de la carroza y empezó a decirle al mendigo: pero bueno, ¿qué haces aquí? El pobre hombre: pero ¿qué haces aquí? ¿Cómo estás en la carretera? ¿Pero cómo estás con estas ropas? Dice: ¿pero qué le voy a hacer? Soy un hombre pobre. Dice: ¿y la esmeralda? Dice: ¿qué esmeralda? La que puse en tu bolsillo. Y entonces el hombre metió la mano en el bolsillo y sacó una esmeralda.
dijo, jamás se me ocurrió buscar aquí. Esto nos pasa exactamente a nosotros. Nos ponemos nuestras ropas de mendigo y decimos, no puedo, estoy destinado, la vida me ha condenado tal cual, y no se nos ocurre buscar en el interior y encontrar esa esmeralda. Si yo pensara que es una tontería, si yo pensara que es un cuento infantil o un adorno para alegraros la tarde, estaría haciendo muy mal diciéndoos esto. Pero como sé que es así, como sabéis que es así, porque todos tenemos experiencias de ello, ¿por qué no vamos a decir que esto existe? La novela sigue una estructura que es el camino del héroe. El camino del héroe fue muy estudiado por un grandísimo científico, humanista, Joseph Campbell, norteamericano de Nueva York, y en él se basaron toda la saga, por ejemplo, de la Guerra de las Galaxias. Cuando George Lucas invitó a Joseph Campbell a su casa, a su rancho, Joseph Campbell se quedó sorprendido porque era lo que llaman un scholar, una persona dedicada a la investigación. Y le invitó a un pase privado de la Guerra de las Galaxias y le dijo, sabes que me he basado en tu investigación. Y dijo, qué honor, ¿no? Joseph Campbell descubrió que en todas las tradiciones de Oriente y Occidente está registrado lo que se llama el viaje del héroe. ¿Qué es el viaje del héroe? Es ese viaje que te ayuda a trascender las ropas de mendigo y a encontrarte con la esmeralda. Es un viaje que te saca de tu zona de confort, de cómo te has definido, soy un mendigo. Te introduce en un mundo nuevo, jamás te has planteado que hubiera más de lo aparente y te permite encontrarte con tu riqueza interior. Por eso en el viaje del héroe, lo mismo que a los 4 protagonistas principales de la novela, les ocurre esto. Penetran en su interior siguiendo un viaje exterior y cuando han completado ese viaje, todo su ser se ha transformado. ¿Por qué he utilizado la mitología? Previo a Joseph Campbell, hubo un científico que os sonará a todos, fue discípulo de Freud, y fue la gran desilusión de Freud, no porque el hombre fuera desilusionante, sino porque no estaba dispuesto a considerar que el ser humano se pudiera comprender exclusivamente, sobre todo su patología mental, solo desde la sexualidad. Fue Carl Gustav Jung, él era suizo, Freud era austriaco, y Jung estudió mucho el impacto de la mitología en el inconsciente. Todos tenemos lo que se llama personajes dormidos. En las distintas dimensiones del ser humano aparecen cosas muy hermosas y cosas muy feas. Jung le llamó la sombra. Y es muy difícil verlos, es muy difícil reconocerlos. Y aunque hay personas que te dicen, oye, ¿no te has dado cuenta de esto? Y dices, pero ¿qué va? Eso no es así. Sí, lo está viendo todo el mundo, menos tú. Pues la gente está equivocada. La ventaja de la mitología es que te permite ver ante ti cosas que de otra manera no verías. Ves reflejadas en características de los dioses, de los monstruos, cosas que están sucediendo en tu vida y que no las podrás cambiar hasta que no las reconozcas. Reconocer quiere decir volver a conocer. Claro, yo no puedo cambiar cosas en mi vida si no las veo. Si yo soy una persona que los demás me ven como arrogante, pero yo no me veo así, y alguien me dice, Mario, eres muy arrogante, me va a sentar mal y lo voy a negar porque no lo veo. Pero si alguien me pone un espejo, no un dedo que me señala, y puedo ver la arrogancia en un personaje, inmediatamente va a resonar con la mía y digo, anda, si yo soy como este, en ese momento puedo cambiar. Esa es la razón por la que yo he utilizado la mitología. El ser humano, al menos en mi experiencia, solo tiene un oponente. Nunca es otro ser humano. Es su propio ego. El ego es ceguera. El ego ha causado más muertes
y más violencia que todas las guerras juntas. De hecho, todas las guerras surgen en su esencia del ego. Yo tengo razón, tú estás equivocado y no te pienso escuchar. Los personajes mitológicos reflejan perfectamente los sutiles disfraces del ego. Y así podemos ver a Zeus en diferentes dimensiones, el Zeus aparente y el Zeus real. Podemos ver a su mujer Hera con sus distintas dimensiones, a Cigno, a Ares, a todos. Y todos nos ayudan a ver esas dimensiones nuestras, de tal manera que conociéndolas, si queremos, las podamos transformar. Dentro de la novela hay un hilo conductor que es la medicina. Tener en cuenta que yo en los 6 años de carrera que pasé, donde estudié hasta balneoterapia, efecto de los baños termales, no recibí ni media hora de formación en relación médico-enfermo. Si tenemos en cuenta los estudios de la Universidad de Harvard, que es la pionera en el mundo en este campo, lleva más de 40 años estudiándolo, entre el 60 y el 80% de las enfermedades que padecemos en el mundo occidental, desde patologías cardiovasculares, diabetes, problemas óseos, problemas tendinosos, cáncer, 1000 cosas, tienen una relación directa con el mundo emocional. Directa con el mundo emocional. Por eso, el humanismo en la medicina está absolutamente integrado en la novela. Y por eso el gran padre Hipócrates, que vivió hace 2500 años, pero su sabiduría permanece hoy, nos habla a los médicos de que no nos olvidemos de que quien verdaderamente cura las enfermedades es el organismo. Todos sabemos la diferencia de sentirte querido, acogido y valorado. Hay un concepto que a muchos de vosotros no sonará porque no sois del campo de la medicina, se llama la homeostasis. El gran padre de la homeostasis fue Walter Bradford Cannon. Cannon, norteamericano, fisiólogo, catedrático en la Universidad de Harvard, estudió mucho esos mecanismos que permiten que los 60 trillones de células de nuestro cuerpo estén funcionando bien. Ellos se encargan de que las células no envejezcan más de lo que tienen que envejecer. Ellos se encargan de que los niveles de azúcar sean los adecuados, de que las células mantengan una comunicación armónica entre ellas. Es decir, todo lo que sea la protección del organismo, todo lo que sea la vitalidad y la regeneración de los tejidos, cabe dentro del paraguas de la homeostasis. Por ejemplo, yo tengo un primo, yo soy cirujano general del aparato digestivo, pasé 26 años ejerciendo cirugía, y yo tengo un primo muy guasón que me decía: tú eres un fontanero de cañerías blandas. Y francamente me dolía. Pero muchas veces miramos el tubo digestivo y dices, curioso, me tomo una patata y sale otra cosa. Y entre medias lo bueno se ha quedado dentro. ¿Qué os parecería si os dijera que uno de los factores más importantes para la regeneración del tejido cerebral, uno de los factores más importantes para tener una buena memoria, para aprender deprisa, se llama BDNF? BDNF pertenece a una categoría de neurotransmisores llamadas neurotrofinas, descubiertas por Rita Levi Montalcini, que ganó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología italiana y murió con 102 años. ¿Qué os parecería si os dijera que una de las fuentes más importantes de BDNF es el tubo digestivo? Que puedes tener problemas de memoria por problemas del tubo digestivo. ¿Qué os parecería si os dijera que la hormona más importante para mantenerse tranquilo, sereno, feliz en la vida es la serotonina? Por eso el famoso Prozac, inhibidor de la recaptación de serotonina. ¿Qué os parecería si os dijera que el 90% de la serotonina la fabrica el tubo digestivo? ¿Todos sabéis lo que es la médula espinal?
tiene 100 millones de neuronas. ¿Sabéis cuántas neuronas tiene el tubo digestivo? 500 millones. 5 veces más. Pues bien, cuando una persona se siente tensa, se siente asustada, se siente preocupada y vive así, el sistema de alarma del cuerpo genera daño en distintos lugares y uno de ellos es el tubo digestivo. Con lo cual baja el BDNF, baja la serotonina y baja el sistema inmune porque el 80% de la función inmune, que nos protege frente a bacterias, virus y tumores, la controla el tubo digestivo. Es decir, esa homeostasis de la que nos habla con tanto acierto y belleza Walter Bradford Cannon es alterada cuando vivimos asustados, cuando vivimos desesperanzados, cuando nos sentimos incompetentes. Qué fascinante los últimos descubrimientos que demuestran que cuando nos sentimos queridos, valorados, acogidos, se produce una activación de lo que se llama el sistema vagal y el tubo digestivo mejora. Es decir, el ser humano, como dice uno de mis grandes maestros, el profesor Alfonso López Quintás, uno de los grandes de la filosofía y un ser humano ejemplar, el ser humano es un ser de encuentro. Y cuando tú te sientes acogido, valorado, querido, reconocido, los 60 trillones de células del organismo lo notan y mejoran. Es más, incluso aumenta la longitud del telómero, que es una cosa que está en los extremos de los cromosomas, que se puede medir y que tiene una relación con el tiempo de vida. Por tanto, para mí el concepto de medicina holística, es decir, no solo la medicina que me apasiona de la ciencia y la tecnología, sino la medicina que valora, respeta el impacto del cuerpo, me parecía absolutamente esencial. Y es verdad que además del cerebro con sus 100.000 millones de neuronas, 100.000 billones de conexiones, está el cerebro del corazón. El corazón tiene 40.000 neuronas. Diréis que pocas. Sí, pero el campo magnético que produce es 5.000 veces más potente que el del cerebro. ¿Sabéis lo que se llama un torus cardíaco? ¿Sabéis que estamos emitiendo un cambio en el campo electromagnético a 3 metros de distancia? Los demás sienten si nuestro corazón está en paz o está en guerra. Y hay mucha investigación en esto. ¿Sabéis que cuando el cerebro, el corazón y el tubo digestivo se sincronizan, cambia radicalmente el funcionamiento del cerebro? Y se produce una sincronización de ondas cerebrales y la persona llega a niveles mucho más altos de inteligencia, de memoria, etc. ¿Por qué nos olvidamos de estos recursos que el ser humano tiene? Entonces, y voy a terminar ya con esto para que tengamos un ratito de conversación. Al final nos encontramos con que a todos nos gusta el control, la seguridad, que nos valoren, que nos den importancia, tener un estatus, que nos acojan. Y esto es muy agradable. Que vayas a un restaurante, que te traten con afecto, que te reconozcan, oh, bienvenido, no sé qué, que vayas a un sitio, que te traten con cariño, es muy agradable. Pero cuando el control, la seguridad, el estatus y el pertenecer se convierten en nuestra obsesión, se transforman en una cárcel. Y cuando no te hacen todo el caso que te gustaría que te hicieran, experimentas una frustración sorprendente. Cuando el mundo se mueve, una angustia insuperable. Cuando no te acogen como te gustaría que te acogieran, una sensación de soledad infranqueable. Y en un mundo como el actual, un mundo buca, volátil, incierto, ambiguo y complejo, ¿entendéis por qué los niveles de ansiedad no paran de subir y los de su prima hermana, la depresión? Lo que he pretendido, lo que he buscado, es ayudar a través de lo que escribo a
que nos demos cuenta de que es normal que nos guste la seguridad, que es normal que nos guste el estatus, el reconocimiento, la valoración, que es normal que nos guste que nos acojan, pero que no nos podemos quedar ahí. Que el verdadero crecimiento, la verdadera magia, la verdadera evolución de un ser humano es cuando abraza la aventura, cuando ve en la incertidumbre no un peligro sino una oportunidad, cuando se ocupa, no solo se preocupa, sino que se ocupa en crecer por dentro, y cuando en su vida es una prioridad añadir valor a la vida de los demás. Esa contribución, ese levantarte por las mañanas y en lugar de decir, a ver quién me ayuda hoy en la vida, te plantees a ver a cuántas personas ayudo yo hoy. Eso es lo que he querido transmitir. Muchas gracias.